Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que ha estado revolucionando las redes sociales y capturando la atención de miles de fans en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de dos nombres que suenan cada vez más fuerte juntos, y que para muchos ya gritan amor: Mert y Afra. Si han escuchado bien, vamos a desgranar esos rumores de amor que parecen estar confirmándolo todo. Prepárense porque tenemos mucho de qué hablar y estoy seguro de que les va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones y confirmaciones, no olviden ese pequeño botón rojo que dice suscribirse. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar siempre al día con lo último del mundo del espectáculo. Han sido meses, incluso años, de admiración mutua en la pantalla, de química innegable en cada proyecto que comparten. Primero fue en la exitosa serie Sadakat Sith, donde interpretaron a dos personajes complejos y apasionados, Alaz y Derin, que cautivaron a la audiencia. La intensidad de sus escenas juntos, la forma en que se miraban, la conexión que transmitían, todo hacía pensar que algo especial podía estar naciendo más allá de los sets de filmación. Y cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, boom. De nuevo juntos, esta vez en la película Merve Cult, y ahora, la esperada serie Silla Bellazask, que ha vuelto a ponerlos en el centro de la escena. Cada nueva aparición juntos, cada entrevista donde se les ve sonreír al hablar del otro, solo alimenta más y más las ganas de los fans de verlos unidos también en la vida real. Los rumores comenzaron sutilmente como suelen hacerlo. Un like sospechoso en Instagram, un comentario tierno, una aparición coincidente en el mismo evento, pequeñas chispas que los fans más observadores supieron captar. Pero lo que realmente elevó el nivel de especulación fue el viaje que compartieron recientemente. Sí, hablamos de ese misterioso viaje a Italia. Las fotos, aunque no siempre juntos en el mismo encuadre, mostraban destinos similares, y los seguidores, con su detective innato, empezaron a conectar los puntos. ¿Fue una coincidencia? ¿Un viaje de amigos? La verdad es que para muchos la idea de que fuera un simple viaje de amistad se desmoronaba ante la evidencia. La complicidad que se percibía en las publicaciones, los guiños mutuos que se lanzaban en entrevistas, todo apuntaba a algo más íntimo, algo más romántico. Y luego vinieron las declaraciones, o mejor dicho, las evasivas que en realidad confirman. En varias ocasiones, cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, Mert ha respondido con sonrisas misteriosas y comentarios ambiguos como «somos muy buenos amigos» o «disfrutamos mucho trabajando juntos». Afra, por su parte, a menudo sonríe y asiente agregando un «tenemos una gran química» o «es un placer trabajar con él». Si bien estas respuestas podrían interpretarse como simples cortesías profesionales, la forma en que se miran, el tono de voz, esa ligera incomodidad que a veces se percibe cuando el tema se pone más personal, todo ello para los fans es más que suficiente para interpretar estas declaraciones como una confirmación velada. Es como si estuvieran diciendo sí, pero no podemos decirlo aún. Y sinceramente ese juego de adivinanzas es parte de la diversión. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de estos rumores. Los fans crean cuentas dedicadas exclusivamente a Mert y Afra, recopilando cada foto, cada vídeo, cada interacción. Los hashtags como #Mert Afra, #Mert Afra is real, o incluso #AfMert, son tendencia constante. Las teorías de conspiración, en el buen sentido, abundan. Se analizan sus atuendos, sus expresiones faciales en eventos, incluso los horarios de sus vuelos. Y es que la química que desbordan en la pantalla es tan palpable, tan genuina, que es difícil creer que sea solo actuación. Muchos creen que su conexión en Sadakat Sith fue el inicio, un fuego que prendió y que ahora, con Silla Bellazask, ha vuelto a avivarse con más fuerza. No podemos olvidar tampoco los comentarios de otros colegas y amigos del medio. A veces, un comentario inocente de un compañero de reparto puede ser el detonante de una nueva ola de especulaciones. Hemos visto cómo amigos cercanos a ambos han reaccionado a sus fotos juntos con emojis de corazón o comentarios que insinúan una relación más allá de la amistad. Y aunque estas reacciones también pueden ser interpretadas de diversas maneras, en el contexto de los rumores ya existentes, adquieren un significado especial. Es como si tuvieran un código secreto, un lenguaje que solo los verdaderos fans entienden. La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores de romance son pan de cada día.
Pero con Mert y Afra hay algo diferente. Hay una energía especial, una autenticidad que resuena con el público. Quizás sea porque ambos son talentosos, carismáticos y, sobre todo, lucen genuinamente felices cuando están juntos. No se trata solo de especulaciones vacías, sino de observar la evolución de una relación que parece haber nacido en el set y florecido en la vida real. La forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos, las palabras de elogio que comparten sobre el trabajo del otro, todo ello pinta un cuadro de una conexión profunda y sincera. Hemos visto cómo a lo largo de su carrera, ambos han tenido sus relaciones. Pero la intensidad de la conexión que se percibe entre Mert y Afra es algo que ha llamado la atención de forma particular. Ya no se trata de rumores fugaces, sino de una narrativa que se construye día a día, con pequeñas confirmaciones que alimentan la esperanza de los fans. Desde sus inicios en Sadakat Sith, donde sus personajes vivieron un romance tumultuoso y apasionado, hasta ahora, donde en Silla Yazask parecen retomar esa química, los espectadores han sido testigos de una evolución. Y esa evolución se traslada, para muchos, a su vida personal. Las entrevistas conjuntas son un tesoro para los fans. Cada vez que tienen la oportunidad de hablar juntos ante las cámaras, el ambiente se carga de una electricidad particular. Sus miradas se cruzan, sus risas se mezclan y las respuestas, aunque a menudo son cuidadosas y medidas, dejan entrever una intimidad y una complicidad que van más allá de una simple relación profesional. ¿Recuerdan esa entrevista donde Mert bromeaba sobre la disciplina de Afra en el set, y ella le respondía con una sonrisa pícara? Esos pequeños momentos son los que alimentan la llama de la esperanza y la ilusión de sus seguidores. Además, es importante mencionar el impacto que han tenido en el público. La admiración que generan no es solo por su talento actoral, sino también por la autenticidad que transmiten. Ver a dos personas talentosas y carismáticas conectar de una manera tan genuina inspira y emociona. Los fans se identifican con esa conexión, con esa chispa que parece unir a Mert y Afra. Y esa identificación es lo que hace que los rumores de amor sean tan cautivadores. No se trata solo de cotilleo, sino de la ilusión de ver a dos personas que parecen hechas la una para la otra, encontrar la felicidad juntas. Y si hablamos de confirmaciones, ¿qué decir de ese viaje que hicieron juntos a Italia? Aunque intentaron ser discretos, las redes sociales y los paparazzi hicieron su trabajo. Las fotos que circularon, aunque a veces borrosas o tomadas a distancia, mostraban imágenes que hablaban por sí solas, paseos de la mano, cenas románticas, momentos de complicidad que dejaron poco lugar a dudas. Para muchos, ese viaje fue la prueba definitiva. Fue como si hubieran decidido, de manera implícita, dar un paso adelante o al menos, dejar que el mundo se diera cuenta de que lo suyo era algo más que una simple amistad. Claro, siempre habrá quienes busquen la confirmación oficial, la noticia publicada en los medios con un titular rotundo. Pero en la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, a veces la verdad se encuentra en los pequeños detalles, en las miradas, en las sonrisas, en las ausencias y presencias estratégicas. Mert y Afra han sabido jugar con esa ambigüedad, manteniendo un aura de misterio que solo ha intensificado el interés. Y sinceramente, ¿no es esa cautela una señal de que lo que tienen es importante para ellos? En resumen, hemos repasado cómo los rumores de amor entre Mert y Afra han ido creciendo desde sus inicios en la pantalla, pasando por sutiles interacciones en redes sociales, hasta llegar a la aparente confirmación de su viaje a Italia y sus evasivas, pero cómplices, respuestas ante la prensa. La química innegable en sus proyectos, la complicidad que muestran y las señales que envían, tanto intencionadamente como de forma involuntaria, han convencido a miles de fans de que lo que une a estos dos talentosos artistas es algo más que una amistad. La chispa está ahí y para muchos la confirmación es solo cuestión de tiempo, o quizás, ya está ocurriendo de una manera más sutil. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las posibles confirmaciones de la relación entre Mert y Afra. Hemos analizado cada detalle, cada pista, y hemos visto cómo la admiración de los fans se ha convertido en una verdadera comunidad que anhela verlos felices. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Cuál es la pista que más los ha convencido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Mert y Afra,
y sobre todo, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.